Los métodos que vamos a repasar es ecografía, radiografía, tomografía, resonancia magnética, ¿sí? Dirigido especialmente a la parte de músculo esquelético. Cuando decimos músculo esquelético, tenemos que entender que lo que principalmente vamos a evaluar son los huesos, las articulaciones con todos sus componentes, ¿sí? Y las partes blandas que involucran músculos, tendones. Yo no sé si se escucha, pero hay varios micrófonos abiertos, me parece. Eh, Hola. ¿Sí sigo? Bueno, las partes blandas también involucran ligamentos intraarticulares, labrum, cartílago, ¿sí? Que componen las articulaciones. Otra práctica que podemos dar a las imágenes musculoesqueléticas es guiar o realizar procedimientos intervencionistas, ya sea para toma de biopsias, bloqueos, radiofrecuencia, infiltraciones guiadas por ecografía, por tomografía, hidrodisecciones, cuando hay a veces zonas cicatrizales adheridas a algunos nervios o tendones, también nos puede ser muy útil la guía ecográfica. Y como bien me presentaron, mi especialidad dentro de las imágenes musculoesqueléticas es dirigida al deporte principalmente, pero hay otras como la reumatología, la oncología y el trauma directamente. Y algo que me gustaría que se lleven de esta clase es que la comunicación con los colegas, ya sea de la especialidad que sea, como ahí las menciono abajo, es fundamental para hacer un buen diagnóstico. Si a nosotros nos llega la imagen aislada, sin un buen antecedente, sin un buen interrogatorio, es muy probable que demos un diagnóstico erróneo o no respondamos la pregunta por la cual fue pedido el estudio, ¿sí? Entonces, de muy buena práctica, si no tenemos un buen antecedente en la orden médica, escribirle a quien nos deriva el paciente, sobre todo cuando son casos complejos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar por la radiografía. Esta primera parte la dirijo a las ventajas y desventajas de cada método para después ir profundizando con algunos ejemplos que traje para que sea más entretenido, ¿sí? Como la radiografía, ya saben, es uno de los primeros métodos a utilizar que nos permite ver las estructuras óseas y un poquito las partes blandas. Cada vez los equipamientos radiológicos son más prácticos, más novedosos, muy portables y nos permiten llegar a las camas de los pacientes y así ser el método inicial de un protocolo diagnóstico. Como desventaja tiene que usar radiación, hay superposición de imágenes que a veces hace que los diagnósticos sean un poquito más difíciles de realizar que con otros métodos. Se requieren varias proyecciones y la superposición de imágenes con yeso o la cama del paciente o distintos elementos también dificultan el análisis, ¿no? ¿Qué tenemos que saber de la radiografía? Que maneja 5 densidades, ahí como se las enumero al costado, y que hablamos de radiolucidez y radioopacidad de acuerdo a si es blanco o negro, ¿no? Y en lo que es el aparato musculoesquelético tenemos que describir las articulaciones, si están bien alineadas, si el espacio articular está conservado, si hay fracturas o no, si hay lesiones osteolíticas, osteoblásticas, cómo están las partes blandas periarticulares. Sí, a modo de ejemplo, acá le traje 2 imágenes donde podemos diferenciar bien lo que es el aire, ¿sí? De la grasa, que es digamos, el tejido celular subcutáneo, el músculo, que se ve un poco más blanco, ya tiene una densidad como el agua, ¿sí? El calcio, que es bien blanco, y lo que son metales, que directamente no permiten el paso de la radiación y es bien radiopaco. A modo de ejemplo, les traigo una radiografía que de esta slide me gustaría que se lleven el concepto que siempre en los huesos largos tienen que incluir las 2 articulaciones completamente, la proximal y la distal. Yo no sé si acá a simple vista alguien puede ver la fractura, ¿sí? Pero claramente cuando hacemos otra proyección se evidencia claramente que hay una fractura proximal del peroné, y si afinamos un poquito el ojo, en la articulación del tobillo hay una diastasis de la sindesmosis, un aumento del espacio claro medial tibio-astragalino, pero lamentablemente esta imagen está cortada, ¿sí? Entonces yo no le puedo decir si tiene una fractura del maléolo interno, si tiene una fractura del pilón tibial posterior, que probablemente sea una fractura tipo Maisoniuk, ¿sí? Donde hay una rotación externa, ¿sí? Con
rotura o fractura, mejor dicho, de la tibia y una fractura proximal del peroné. Entonces esta placa está mal tomada, ¿sí? Otro ejemplo, acá es difícil decir dónde está la fractura, y yo le hice zoom porque era una radiografía de pie, y simplemente le traje los dedos diciéndole la fractura está en los dedos del pie. ¿Sí? En estas dos proyecciones, la verdad que es difícil de ver, pero cuando agregamos una proyección oblicua, la fractura se hace mucho más evidente. Cuando tenemos la sospecha clínica, ¿sí? Hay veces que una tercera proyección aumenta el diagnóstico, y está descrito que aumenta un 10% el diagnóstico, es decir, de cada 10 pacientes que tienen mucho dolor y en 2 proyecciones no vemos la fractura, hagámosle una oblicua, que 1 de cada 10 va a tener una fractura, y en este caso una fractura intraarticular. Otra de las utilidades que tiene la radiografía hoy en día es un método dinámico, que es la artrografía, que se utiliza como el primer paso para hacer artrotomografía, artroresonancia. ¿Sí? Antes se utilizaba directamente la artrografía y era todo lo que había, pero a partir de que tenemos la tomografía y la resonancia, se utiliza para guiar la colocación del contraste y después hacer un segundo método a fin de descartar lesiones ligamentarias o de complejos intraarticulares. En este caso, se coloca la aguja a nivel de la articulación mediocarpiana, se pasa a contraste, y ven cómo el contraste pasa hacia la articulación cúbito-carpiana. ¿Sí? Esto no debería pasar. Acá hay una lesión del ligamento luno piramidal. ¿Sí? Es una inestabilidad del carpo. Bien, pasando a otro método un poquito más complejo, es la tomografía computada. Sabemos que nos va a brindar una mejor resolución espacial, tanto del hueso como de las partes blandas. Tiene la posibilidad de hacer una reconstrucción multiplanar, reconstrucción 3D, elimina la superposición de imágenes, ya que nos permite jugar, por así decirlo, con la reconstrucción después de adquirida la imagen, porque hoy en día se adquiere un volumen. ¿Sí? La mayoría de los lugares tiene tomógrafo helicoidal, donde se adquiere un volumen de imagen y no solamente el TAC, que era tomografía axial computada, donde solo se adquirían imágenes axiales. Hoy en día ya nos permite hacer mejores reconstrucciones. Como desventajas, es que utiliza más radiación que la radiografía. Si utilizamos contrastes, hay que tener en cuenta que son nefrotóxicos y pueden producir alergias, y hay que estar preparado para resolver eso. Antes de poner contraste endovenoso, siempre tienen que asegurarse que haya un kit, le decimos nosotros, para las alergias, ¿sí? Que lo tengan preparado, que sepan cómo responder, a quién llamar en caso que haya una alergia, porque en el momento que sucede es bastante grave y no se lo deseo a nadie. Pero bueno, siempre está y hay que estar preparado para esas situaciones. Y obviamente es un método más costoso y menos accesible. A modo de ejemplo, acá una tomografía de tobillo, donde podemos ver el plano coronal, sagital, axial, con reconstrucción, digamos, en ventana ósea, y partes blandas. La parte ósea nos permite bien ver lo que es el hueso trabecular, el hueso cortical, y en partes blandas podemos diferenciar un poco mejor los tendones, los músculos, ¿sí? Y la reconstrucción tridimensional nos aclara aún más el panorama, donde podemos ver la cúpula astragalina directamente luxada, múltiples fragmentos óseos, una fractura conminuta de la tibia, elementos externos, cuerpos extraños que han producido esta fractura, seguramente un accidente de tránsito. ¿Sí? Y el vocabulario que utilizamos es hipodenso o hiperdenso, ya sea negro o blanco, dependiendo, ¿no? La terminología utilizada. Acá les muestro cómo queda una artrotomografía de muñeca. Aclaro que es un Combin CT en este caso. El Combin es un tomógrafo un poco más chico, principalmente dedicado a lo que es la parte odontológica, pero para pequeñas articulaciones la verdad que brinda unos excelentes resultados. Esto es una artrotomografía de muñeca donde vemos una rotura del componente discoide del fibrocartílago triangular, ¿sí? Donde hay pasaje de contraste desde la articulación radiocubital distal a la radiocarpiana. Después el resto de los ligamentos, ¿sí? El ligamento escafopiramidal, perdón, lunopiramidal, ¿sí? Y escafo semilunar, están continuos los ligamentos. También podemos ver el cartílago. Como se ve, esto es el componente meniscal del complejo del fibrocartílago triangular.
Se colocó el contraste dentro de la articulación. Acá, sin embargo, o mejor dicho, de otra forma, el contraste se puso endovenoso, ¿sí? Podemos ver las estructuras vasculares con contraste, y acá nos permite delimitar, ¿sí?, una colección que está rodeando la articulación de la cadera izquierda, comparativamente con el otro lado, que es una cadera normal, ¿sí? Es una de las ventajas de la tomografía computada. Bueno, pasando a la ecografía, este es uno de mis métodos preferidos. ¿Por qué? Porque nos da un rol mucho más protagónico, ¿sí? Es con lo que me he defendido todos estos años, donde nos permite compartir tanto con el paciente como con los colegas, ¿sí? Eh, Nos permite ver muy bien las partes blandas, nos permite hacer estudio dinámico, y sobre todo, como les digo, el compartir con el paciente, un buen interrogatorio, preguntarle, ¿te duele acá, te duele allá, en qué movimiento, en qué gesto? Eso nos permite reproducir el examen todas las veces que necesitemos. Y a la vez, si lo hacemos en extremidades, tenemos la contralateral para comparar, ¿sí? Que a veces cuando uno le llega la imagen de tomografía, radiografía o de resonancia, no tenemos al paciente, tenemos un solo lado para evaluar, y eso hace que la ecografía tenga todas estas ventajas. Cada vez hay métodos más portátiles y más económicos. Es por eso que las distintas especialidades están empezando a adquirir sus ecógrafos y a profundizar el conocimiento en un solo área. Por ejemplo, por decirlo, ¿no? Traumatólogo que opera hombro. Probablemente él haga 100 ecografías de hombro o 50 por día, prequirúrgica, postquirúrgica, hace los controles y seguramente en breve, si se dedica, va a saber hacer la ecografía de hombro casi o mejor que nosotros, podría decir, y a la vez tiene la posibilidad de verlo intraquirúrgico, lo que le da aún más una perspectiva mejor de lo que está viendo. Entonces, bueno, el que quiere hacer ecografía y meterse en un área específica, tiene que profundizar mucho el conocimiento anatómico y practicar. Pero bueno, no quiero decir con esto que nos vayan a sacar el trabajo, porque no es así, porque cada uno tiene su rol y su función, y es difícil que el traumatólogo tenga esos 10 minutitos o 15 para hacer la ecografía sin saber en principio, y con una lista de pacientes que generalmente es abrumadora, entonces nos lo terminan mandando. Pero si nosotros queremos ser su ecografista de confianza, en el área que sea, ya sea ginecología, eh, traumatología, abdomen, etcétera, tenemos que perfeccionarnos bastante. Y bueno, la desventaja es esa también, que es un operador dependiente, porque hay veces que uno va a una guardia y lo atiende el residente que no está profundizado en conocimiento y posiblemente equivoque y no haga el diagnóstico como el especialista, ¿no? Pero bueno, ahí los estimulo a que cada cual elija su subárea, por así decirlo, y profundice los conocimientos que les va a ser muy útil y muy fructífera. Y yo, gracias a esto, pude, acá, bueno, comparto con la Confederación Argentina de Handball, acá con uno de los kinesiólogos, acá estamos en AFA haciendo los chequeos precompetitivos de la selección de fútbol. Esta es una imagen de Google en la que muestra la portabilidad que hoy en día tienen los ecógrafos, ¿sí? Es lo mismo que un celular, cada vez son más pequeños y más portátiles. Bien, acá como les comentaba, la posibilidad de hacer el interrogatorio del paciente es uno de de las principales ventajas de la ecografía. No es lo mismo para la ecografía musculoesquelética que el paciente haya tenido una lesión que iba corriendo, sintió un pinchazo y no pudo seguir el partido, a que le hayan pegado una patada o que tenga un dolor puntual en la muñeca, ¿sí? Porque uno le dice en ecografía de muñeca, sí, pero ¿de qué parte de la muñeca? Acá, por ejemplo, esta paciente tenía un dolor en el primer compartimento extensor, y yo, antes de apoyar el ecógrafo ya por la clínica, me doy cuenta que es una tenosinovitis de Kerbein. Entonces voy directamente a buscar eso, a comparar con la mano contralateral y a hacer buenas imágenes y obviamente repasar el resto de las estructuras, pero uno ya puede dirigir mejor el estudio. Acá les muestro en imágenes ecográficas, en forma comparativa, muslo izquierdo, muslo derecho, un desgarro, ¿sí?, de la porción larga del bíceps femoral sobre el tendón conjunto. Esto es el nervio ciático, y comparativamente, como vemos el tendón mucho mejor delimitado en el lado contralateral, ¿sí? Esto es el muslo normal y este tiene un desgarro. Acá un hematoma a la
un hematoma sin comprimir y comprimiendo, que esto qué información me da, que el líquido este es pausible de drenaje o de punción, ¿sí? A diferencia que si yo comprimiera y sigo teniendo esta imagen, le puedo decir que ya está organizado este hematoma, ¿sí? Otra de las funciones es el Doppler, que nos permite ver la vascularización o neovascularización en una tendinopatía aquiliana en este caso, ¿sí? Con una tendinopatía muy florida. Y la terminología que utilizamos es anecogénico, hipocogénico, hiperecogénico, dependiendo si sea negro, gris, blanco. Pero la verdad que cuando uno hace la ecografía, el diagnóstico es hematoma, desgarro, tendinopatía, sea por el método que sea, más que decirle veo una imagen hiperecogénica sobre el tendón, que a veces termina confundiendo y el colega no entiende lo que le queremos decir, solamente entendemos entre los radiólogos, y hay veces que es difícil así. Así que bueno, les sugiero también que si tienen un diagnóstico lo pongan con la palabra del diagnóstico definitivo. En cuanto al equipamiento, tienen que conocer mínimamente que hay muchos transductores ecográficos y que a mayor hertz que tenga, mayor resolución espacial en la parte superficial vamos a tener. Y a menor hertz, más penetración del ultrasonido y podemos ver estructuras más profundas. En la ecografía musculoesquelética siempre hay que hacer como mínimo 2 planos, ¿sí? Un plano transversal y un plano longitudinal. Acá les muestro la región de los aductores, como vemos en un plano transversal, ¿sí? Donde vemos imágenes puntiformes, blancas y negras, y cuando hacemos un corte longitudinal a la misma altura, como vemos un patrón fascicular, ¿sí? Para hacerlo más claro, hay que entender primero cómo es la estructura del músculo. La unidad funcional del músculo está compuesta por la fibra muscular, ¿sí? Y el estroma. La fibra muscular se empaqueta en un fascículo muscular, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver por ecografía, los fascículos musculares, un conjunto de fibras. Acá podemos ver el perinecio rodeando a un fascículo y acá, limitando al músculo, que es el conjunto de los fascículos, ¿sí? Este es el epimicio. Y arriba el tejido celular subcutáneo. En conclusión de esta diapositiva, quiero que se lleven, es que el límite de resolución de la ecografía es fascicular. Ejemplos. ¿Qué podemos ver con la ecografía? Bueno, acá vemos un desgarro del gemelo interno, ¿sí? Fíjense, comparativamente con una resonancia, el detalle anatómico que nos da. Podemos ver todos los fascículos del gemelo y decir, acá está la rotura. Esta es la rotura, el desgarro, que mide, miren, menos de 1 centímetro o 1 centímetro como máximo. El resto, todo esto que se ve acá abajo, esto es un hematoma perifacial localizado entre el gemelo interno, que se lo pongo en forma comparativa con la otra pierna, y el músculo sóleo subyacente. ¿Sí? Todo esto es hematoma y el pequeño desgarrito está acá. Los desgarros no tienen más que 1,5 centímetros, 2 centímetros, como un desgarro ya muy grande. Acá una foto esquemática para que entiendan la histoarquitectura del músculo, ¿sí? Estas serían las fibras o fascículos musculares que se anclan a un tendón o a la fascia, dependiendo dónde esté la lesión. Hay que describir si se compromete el tendón. ¿Por qué? Porque es donde se anclan las fibras y desde ahí traccionan. Entonces, más grave una lesión que compromete el tendón que una que solo compromete los fascículos musculares que una que compromete la fascia y las fibras musculares. ¿Por qué les traje estos casos del desgarro del gemelo interno? Y en este caso les muestro una contusión, ¿sí? Porque son por ahí las patologías más frecuentes que les lleguen a la consulta, los sábados por la noche, donde se juntan a jugar los amigos, que nunca entrenan, y hay uno que le pincha la pierna, le tiró, lo sacó del partido y le llega a la guardia, ¿no? Y otro que le pegaron una patada, como en este caso, o la paralítica. Y fíjense que acá la lesión, en vez de ser superficial, es bien profunda y adyacente al hueso, porque la energía del golpe pasa desde la parte superficial, viene hacia hasta lo profundo y choca contra el hueso.
y ahí se acumula la energía, rompe fibras musculares, rompe el estroma, rompe vasos, y se hace un hematoma. Esto es una contusión con un hematoma profundo, ¿sí? No es un desgarro esto, por ejemplo. Y acá lo mismo, una patada también, pero podemos decirle incluso que tiene una fractura del peroné, ¿sí? Esta imagen la traigo para mostrarles qué importante es el interrogatorio y lo que estamos sospechando, ¿no? Porque si bien a simple vista la ecoestructura es bastante semejante, y uno podría decir, bueno, este es el plano longitudinal y este el transversal, bueno, son dos estructuras completamente distintas, ¿sí? Esto es un schwannoma, ¿sí? Acá vemos la forma usada que tiene hacia la periferia, y esto es un tendón de Aquiles completamente engrosado, una tendinopatía aquiliana. Así que bueno, esto es para que no se guíen solo por la imagen, sino también con el interrogatorio. Acá, bueno, un casito de la posibilidad de hacer intervencionismo y la utilidad de la parte dinámica de las ecografías. Esto es un dedo en resorte. Fíjense cuando el paciente flexiona y extiende el dedo, cómo se hace un resalto, ¿sí? Acá lo que vemos es el engrosamiento de la polea A1. Acá vemos un poco de líquido dentro de la vaina sinovial que rodea los tendones flexores superficiales y profundos de los dedos. Bueno, una imagen anatómica mostrando las poleas. Acá cómo podemos ver con detalle dónde estamos poniendo la aguja para realizar la infiltración. ¿Sí? Es importante las infiltraciones no realizarlas dentro del tendón, porque bueno, en este caso, como en un paciente que estaba con dolor muy sintomático, es el método más rápido que se utiliza la infiltración con corticoides generalmente para desinflamar y aliviar el dolor del paciente, pero no es lo ideal, ya que el corticoide degrada la estructura tendinosa, ¿sí? Pero bueno, hay veces que la clínica del paciente lo amerita, obviamente se le hacen las recomendaciones de que no fuerce el tendón para que no se le corte, y se le recomienda que haga fisioterapia. Bueno, esto es para mostrar un poco la parte dinámica e intervencionista de la ecografía. Pasamos a otro método, la resonancia. La resonancia tiene como ventaja que nos permite ver muy bien las partes blandas, también nos permite ver la estructura ósea muy bien, tiene reconstrucción multiplanar, si bien se puede hacer un volumen para después modificarlo, generalmente se hacen imágenes estáticas en los tres planos, ¿sí? Utiliza un campo magnético, a diferencia de la radiación que utiliza la radiografía, la tomografía y el ultrasonido de la ecografía. Es mucho más costoso, ¿no? Y más limitado, y también tiene sus contraindicaciones absolutas y relativas de acuerdo a si el paciente tiene válvula cardíaca, neuroestimuladores, etcétera, ¿no? Que todo eso ya me imagino que lo conocen, al igual que el contraste del gadolinio, que si bien tiene menos reacciones alérgicas y es menos nefrotóxico que el yodo, también hay que tenerlo en cuenta. Acá les muestro un poco las imágenes comparativas de distintos resonadores, resonador de 1.5 Tesla, de 0.25 y 0.3 Tesla. ¿Sí? Estos son resonadores abiertos y dedicados. Fíjense la calidad de la imagen de cada uno. ¿Sí? Si bien obviamente la imagen del 1.5 es mejor, se definen mejor las estructuras, si uno sabe lo que está buscando, los resonadores abiertos pueden ser una buena opción para empresas pequeñas o alguien que está empezando a hacer su propio centro. ¿Por qué? Porque si uno sabe lo que busca, le sirve. En este caso, fíjense el engrosamiento que hay del ligamento astragaloescafoideo con edema alrededor, incremento de líquido intraarticular. Este paciente tuvo un esguince y le puedo decir que tiene una distensión de este ligamento con el líquido, con una sinovitis, ¿sí? En este otro caso, que es un resonador directamente dedicado a pequeñas partes, ¿sí? Que solamente entra hasta el muslo y hasta mitad del brazo. En este caso, podemos decir que tiene una tendinopatía del tendón de Aquiles a nivel no insercional. Miren el engrosamiento que tiene este tendón comparativamente con los tendones de Aquiles de otros resonadores. Como la resonancia es un método bastante complejo de explicar así en forma general, lo que hice fue traerle
traerles algunos casos de la práctica diaria, así que si me permiten, salgo de esta pantalla y les muestro directamente los casos, ¿sí? ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Bien? Ahí no sé si están viendo una resonancia de rodilla. Sí, doctor, sí. Listo, perfecto. Bueno, miren, esto es una resonancia de rodilla. Acá les digo directamente el diagnóstico. Tiene una rotura parcial del ligamento colateral interno, ¿sí? Comparativamente con el ligamento colateral externo, ¿sí? Como se ve bien hipointenso, y acá está hiperintenso, con áreas muy hiperintensas que son líquidas directamente, y es una rotura de las fibras proximales. El resto de las estructuras, lo que es el menisco interno, lo veo bien, el menisco externo también, ¿sí? Ligamentos cruzados son continuos, no hay áreas de edema óseo. Esto es una secuencia SPIR, como dice acá arriba, es una de las secuencias tipo T2, con supresión de la grasa, ¿sí? Y nos resalta las áreas líquidas. Acá, miren este detalle, vamos a ampliar un poquito ahí. Los meniscos tienen uniones menisco-femoral, en este caso, que la podemos ver engrosada y heterogénea, que si vemos comparativamente con la unión menisco-femoral externa, fíjense cómo se ve, ¿sí? Entonces, esto nos brinda una excelente definición, y este paciente tiene algo de sintomatología meniscal, a pesar de que el menisco como tal está entero, no tiene una rotura, sí tiene una leve inestabilidad el menisco interno. ¿Y cómo llegué a esta conclusión? Bueno, porque hablando con el kinesiólogo, él me dice que tiene maniobras positivas para menisco y que le molestan ciertos movimientos puntuales, ¿sí? Además de la lesión del ligamento colateral medial. Esto es una secuencia PD, ¿sí? Donde lo vemos en un plano sagital, menisco interno, con el famoso signo, en Argentina le dicen zorrita, que es lo que va por encima de la vía, no sé cómo le dicen en Venezuela, pero bueno, es el típico signo, ¿sí? De la forma triangular, bien hipointensa, sin imágenes hiperintensas en su interior. Los dos meniscos están bien, el ligamento cruzado posterior también es continuo, ligamento cruzado anterior. También nos permite ver el cartílago, fíjense, tiene buen espesor el cartílago, no tiene ningún área de rotura, tendón cuadricipital, tendón rotuliano. ¿Mm? Todo esto nos permite ver la resonancia. Fíjense la definición que tenemos de todas las estructuras, tanto de las partes blandas como de las partes óseas, ¿sí? En un plano axial, como vemos la lesión del ligamento colateral interno en sus fibras proximales, y a diferencia de cómo se ve el ligamento colateral externo. Y un poco de líquido intraarticular, obviamente, por la lesión aguda. Bien, eso es una resonancia de rodilla, que probablemente ocupe el 20 o 30% de los estudios de un resonador. Por eso es que le traje particularmente este estudio, una resonancia de rodilla. Ahora vamos a otra articulación bastante frecuente, que es la resonancia del hombro. No sé si ahí están viendo una resonancia de hombro, puede ser o no. No. No, seguimos con la de No. rodilla, doctor. Listo. A ver, ahí les cambio de pantalla. Ahí tienen una Ahora sí. resonancia de hombro, ahora sí. Bueno, esto es una resonancia de hombro convencional, por así decirlo, ¿sí? Esto ahora vamos a compararlo con una artroresonancia de hombro para que vean las diferencias. En este caso, claramente tiene una rotura de espesor completo del tendón del supraespinoso, ¿sí? En toda la huella de inserción está desnuda. Esto debería ser negro, así como están las fibras más anteriores, ¿sí? Debería ser bien negro el tendón, y sin embargo acá tengo un área blanca, ¿sí? Hiperintensa, que es una rotura de espesor completo, un tendón del supraespinoso, y si me voy hacia posterior, tengo una pequeña rotura intrasustancia del infraespinoso. Entonces el diagnóstico ya está hecho, el diagnóstico, ¿no? Pero por ejemplo, si quisiéramos decir si el labrum anterior o posterior está roto o no, y la verdad que es más difícil. ¿Por qué? Porque la separación que hay entre la cabeza del húmero y la glena no es
tanta y el contraste es casi todo lo mismo. Entonces, bueno, ahí es donde toma relevancia la artrorresonancia. Ahí les voy a mostrar, voy a volver a cambiar de pantalla, y les muestro para que vean la diferencia con una artrorresonancia de hombro. Dame un segundito. Acá, esto es una artrorresonancia de hombro. Fíjense acá cómo el contraste que hay, ¿sí? Cómo nos separan las estructuras y nos permite identificar claramente que hay, por ejemplo, en este caso, una rotura del labrum posterior, ¿sí? Y una irregularidad en el sector anteroinferior del labrum anterior, incluso del cartílago. Podemos decirle que el ligamento glenohumeral medio es continuo, ¿sí? El ligamento glenohumeral superior es continuo, y cuando vamos hacia la parte inferior de la articulación, el ligamento glenohumeral inferior, el fascículo posterior, comparativamente con el anterior, está un poco disminuido de grosor, con algo de aumento en la señal. Si vamos al plano sagital podemos ver que hay una distensión de la cápsula articular, ¿sí? Son todos detalles que hay que correlacionarlos con la clínica del paciente, pero sin duda la lesión principal en este paciente es una lesión del labrum, ¿sí? Que una resonancia convencional probablemente haya sido mucho más difícil de demostrar. Bueno, esto es para que vean la utilidad que tiene la artrorresonancia. Fíjense que acá se ve la rotura del labrum posterior, como le había dicho, incluso en el plano sagital, ¿sí? Bueno, eso es para mostrar un poco el tema de artrorresonancia, resonancia. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algo para comentar, preguntar? ¿No? ¿Fue muy rápido? No, va perfecto, doctor. Bueno, listo. Bueno, hasta acá fue las generalidades de los distintos métodos de imágenes. Ahora me habían pedido que profundicemos un poquito más en artritis séptica y osteomielitis, ¿sí? Así que bueno, les traje un pequeño resumen de cada una de ellas. Esto sería otra parte de la clase donde ya nos metemos en dos patologías específicas. Por un lado tenemos la artritis séptica, como les traigo acá, ¿qué es la artritis séptica? Es la acumulación de líquido interarticular con un líquido infectado, ¿sí? Es una infección de la articulación. ¿Y qué buscamos por los métodos de imágenes? Demostrar que haya incremento de líquido intraarticular. Obviamente, después se tomará una muestra y se analizará para decir si es infectado, si es hemático o si es simplemente líquido sinovial, ¿no? Dependiendo de lo que se esté sospechando. En este caso, artritis séptica es infectado. Acá con un método muy sencillo como es la ecografía, económico, inocuo, accesible, podemos demostrar el incremento que hay de líquido interarticular de la cadera derecha al compararlo con la izquierda. Los sitios de infección puede ser cualquiera, y aumenta la posibilidad en los adolescentes, ¿no? A medida que uno empieza, generalmente están relacionados con traumatismo, con accidente de tránsito, que tiene una herida que permite la entrada de un germen y se infecta. En los niños, uno de los lugares más frecuentes es la cadera, ¿sí? Y en los pacientes que son inmunodeprimidos, ya sea por toma de corticoides, diabético, inmunodeficiencias, es la articulación sacroiliaca y la esternoclavicular. De los métodos de imágenes, la radiografía, la verdad que es muy difícil decir que hay incremento de líquido intraarticular por una radiografía. Si bien se describen algunos signos, como ahí los pongo, y les traigo algún caso de la bibliografía ahora para verlo, es bastante difícil. Hoy en día, con la ecografía y con la resonancia, es preferible usar estos dos métodos, ¿no? Y además, como le digo, la ecografía nos da esa posibilidad de en el mismo acto tomar una muestra y mandarla al laboratorio. Y con la resonancia también podemos ver un poco de edema periarticular, que con la ecografía obviamente es más difícil, ¿no? A modo de ejemplo, les traigo un caso de la bibliografía, donde, bueno, acá están todos los signos que uno quiera ver por radiografía, donde vemos
el aumento de las partes blandas en el receso suprapatelar de la articulación. Fíjese que es difícil determinar lo que es el tendón cuadricipital, porque todo tiene una densidad de agua, ¿sí? Entonces dice, hay aumento líquido intraarticular. A la vez muestra una erosión del polo inferior de la rótula, que lo constatan con una tomografía, y no hay esclerosis, que no haya esclerosis significa, en el contexto de artritis séptica, que probablemente sea por tuberculosis o un onco, ¿sí? Acá les pongo una radiografía normal para que vean cómo el tendón cuadricipital lo podemos delimitar claramente, cómo el espacio, el receso graso suprapatelar está conservado, ¿sí? Esto es una radiografía de rodilla normal para que lo comparen con una patológica. Y por resonancia, como con contraste, podemos ver el realce de la membrana sinovial y a la vez el realce que tiene el hueso subcondral, ¿sí? Porque esto es una infección por contigüidad y puede hacer tanto contigüidad hacia la parte ósea como hacia las partes blandas periféricas, donde podemos ver una bursitis, ¿sí? Asociada a una artritis séptica del hombro, pero fíjense, el contenido es bien heterogéneo, con tabiques internos, ¿sí? Esto es bastante sugestivo de infección de la bursa. Hasta ahí es artritis séptica como concepto general, y después vamos a ver algún casito real. Y ahora vamos a meternos en osteomielitis. La osteomielitis, así como a grandes rasgos, tenemos que separarla en aguda de crónica. Y la aguda, a su vez, en niños y adultos, porque los hallazgos son distintos. Y la crónica, dependiendo de cuántas infecciones y cada cuánto tiempo se desencadenen, las dividimos en indolentes o reactivas. La aguda y crónica se divide por el tiempo, 14 días. ¿Sí? Menos de 14 días aguda, más de 14 días ya pasa a ser osteomielitis crónica. Comencemos con la osteomielitis aguda del niño. Generalmente se da en menores de 3 años. Los síntomas pueden ser fiebre, irritabilidad, dolor, cojera, si es que ya deambula y si ya habla, porque si es, por ejemplo, un niño de año y medio, 2 años, que todavía no habla o no camina, a veces es difícil saber cuál es la articulación o el hueso comprometido, mejor dicho, ¿sí? Y entonces ahí es donde vamos a ver que tiene bastante importancia lo que es el centellograma óseo para determinar cuál es el hueso afectado. En la muestra de laboratorio, el signo más sensible y específico es el aumento de la eritrosedimentación. Fíjense que menos del 50% presenta aumento del resto de la serie blanca y los hemocultivos a veces pueden ser negativos. Cuando sucede esto, que se toman varias muestras de hemocultivos son negativos y la osteomielitis puede migrar por distintos huesos, ¿sí? O ser contralateral, tenemos que pensar en una osteomielitis multifocal recurrente crónica, que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Y no hay una infección real. Y el germen aislado con mayor frecuencia es el Staphylococcus aureus. ¿Qué vamos a ver en el niño y qué vamos a ver desde el punto de vista imagenológico? Bueno, principalmente compromiso de la metáfisis de los huesos largos. También se pueden afectar las vértebras y la pelvis. En la radiografía, ¿qué signos vamos a buscar? Osteopenia, periostitis y patrón permeativo. En caso que se llegue a hacer una resonancia magnética, buscamos edema, ya sea de la médula ósea, de las partes blandas, del hueso subperióstico, ¿sí? Y en caso que sea la columna, a nivel epidural. Los diagnósticos diferenciales más frecuentes son el osteosarcoma de Ewing y la enfermedad de Langerhans. ¿Cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de imágenes para estos casos? Que el diagnóstico se hace generalmente por resonancia magnética. Acá, como les decía, el centellograma óseo, si el paciente no puede localizar el dolor, y la radiografía se utiliza para el seguimiento y la curación de la enfermedad. Es importante entender cómo se vascularizan las metáfisis de los niños, ¿sí? Por eso es que le traigo esto, ¿por qué? Porque la diseminación generalmente es hematógena. A nivel de las metáfisis es donde está el cartílago de crecimiento, ¿sí? Y ahí
hay vasos más pequeños, donde la sangre transita a menos velocidad y hay mayor posibilidad de que los gérmenes se acumulen en esta zona. También tenemos que saber cómo se ve una resonancia magnética de un niño. Hay que saber que hay médula ósea roja, perdón, y amarilla, ¿sí? La roja se ve blanca, hiperintensa, y la amarilla, que es grasa, se ve negra. Esto es al año y medio, a los 3 años y a los 14 años, como para que tengan de referencia. Obviamente no es fácil hacer estos diagnósticos y siempre es útil hacer un estudio contralateral para comparar. Bien, acá es a modo de ejemplo, ¿sí? En el nivel de la tibia, un niño con secuelas de una lesión a nivel de la metáfisis, donde hay un cierre prematuro, ¿sí? A nivel de la tibia, con algo de edema óseo. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial de un cierre normal? Que esto es el bump CAMPS, que se conoce, que es un cierre normal de la tibia, porque acá hay una inclinación de la fisis de crecimiento, mientras que acá está horizontal y a la vez con resonancia tenemos un poco de edema óseo. ¿Sí? Es como un hallazgo sutil, pero bueno, está ahí. Ahora vamos a ver los signos radiográficos, ¿sí? Que les mencionaba antes, la osteopenia, la periostitis y patrón permeativo. Fíjense, el calcáneo, en este caso, tiene una disminución de la densidad de las trabéculas, ¿sí? Esto es un área de osteopenia. Y acá en el fémur, de este otro caso, tenemos un engrosamiento cortical con una reacción perióstica, y el hueso, la verdad que comparativamente con la cortical del otro lado, podríamos decir que tiene algo de patrón permeativo. Y el aumento de las partes blandas, pero que es difícil de ver. Ahora miren con otro método, con la resonancia, de los mismos pacientes, ¿no? Casos de la bibliografía son. Fíjense que lo pone mucho más claro, ¿sí? Cómo se ve todo el edema óseo, casi prácticamente todo el calcáneo de las partes blandas, ¿sí? Miren acá cómo se ve todo el edema de las partes blandas, el edema de la médula ósea, el hueso de neoformación, ¿sí? Para esto podemos ver los distintos métodos, qué utilidad tiene y cuán específicos son. También, casos de la bibliografía, también a nivel de un tobillo, donde podemos ver cerca de la metáfisis un área de osteopenia, pérdida de la definición de la cortical. Con contraste podemos ver el realce que hay en la médula ósea y el periósteo. Estos son casos ya más avanzados, donde el patrón permeativo está bien definido. Fíjense que es un hueso apolillado, donde esto es en el periodo agudo y esto es a las 2 semanas post tratamiento. Es para esto que se hace por radiografía el seguimiento de la curación. Acá ya vemos una delimitación mejor del periósteo, ¿sí? Con este paciente teóricamente evolucionó bien. Acá les traigo este slice para ver un diagnóstico diferencial importante para hacer, ¿sí? Una cosa es que el paciente tenga un absceso o una necrosis. ¿Cuál es cuál? Bueno, acá me gustaría que se lleven este concepto, porque esto es un T1 con supresión grasa con contraste, y este área de no realce, ¿sí? Tranquilamente podría ser un absceso o un área de necrosis. ¿Qué tenemos que ir a buscar? El T2. Si brilla en el T2, es un absceso. En cambio, si no brilla en el T2, es necrosis. En el adulto, pasamos a la osteomielitis del adulto. Las imágenes que vamos a ver por el tipo de respuesta inmune que generalmente tienen los pacientes es un poco distinta. Vamos a ver lesiones líticas, generalmente bien definidas, con periostitis y endostitis. También se puede dar en las metáfisis, es más articular que en los niños, y a veces cuando les decía por lesiones traumáticas, las infecciones directas pueden afectar la diáfisis. Y obviamente los pacientes en este caso ya pueden referir dónde está el sitio de dolor. Y otro diagnóstico diferencial que también tenemos que hacer en los adultos diabéticos es el pie de Charcot, que a veces incluso por resonancia magnética resulta indiferenciable. Estos son casos de adultos, de la bibliografía. Fíjense que las lesiones son mucho más definidas, hay una reacción esclerótica,
tanto de la cortical como del hueso endostal, y es otra presentación, por así decirlo, en relación a al sistema inmune ya más desarrollado de los adultos. Estas imágenes son bastante características, ¿sí? Este patrón serpinginoso con esclerosis a su alrededor es casi patognomónico de osteomielitis del adulto. Y acá les muestro un secuestro óseo, ¿sí? Y la periostitis que se forma. Ya cuando hablamos de secuestro óseo, tenemos que empezar a hablar de osteomielitis crónica. Y ahí con esto me da puntapié para hablar de la osteomielitis crónica. Como les decía, indolente o reactiva depende de los grados de infección y los episodios que tenga ese paciente. El dolor es un dolor tipo óseo profundo, y lo que vamos a ver desde la inspección es que hay fístulas cutáneas. Es raro que el paciente presente fiebre o síntomas sistémicos, y aún más raro que la osteomielitis crónica progrese a un carcinoma escamoso celular por una metaplasia de los trayectos fistulosos. Esto puede llevar hasta 20 o 30 años. La fisiopatología, para entender cómo se llega a la osteomielitis crónica, es muy importante. ¿Qué pasa acá? Hay una infección, como veníamos viendo, del hueso. Esa infección hace que se acumulen células inflamatorias y aumenten la presión endomedular y con la consiguiente presión sobre los vasos, y eso genera trombosis. A la vez el hueso reacciona con esclerosis, y eso hace que los conductos de Haber sean más gruesos y dificulten la irrigación del hueso. ¿Y qué sucede? Hay hueso muerto. Es el famoso secuestro que les mostré en el slide anterior. Y si es un hueso muerto avascular, cuando el tratamiento es endovenoso, no llega el antibiótico. Entonces hace que eso sea un acúmulo constante de bacterias en esa zona que desencadenan los episodios repetitivos de osteomielitis. Por eso es muy importante que entiendan la fisiopatología de esto. ¿Sí? Las recomendaciones de imágenes, bueno, ¿qué tenemos que ver por radiografía? Vamos a ver el engrosamiento cortical. Es importante repasar los estudios previos. Por ahí no el anterior inmediato, sino el que hizo algunos meses atrás, para ver cómo reaccionó ese hueso. Que los métodos con contraste, tanto la tomografía como la resonancia, nos permiten ver los sectores de infección o inflamación aguda, nos permiten delimitar los abscesos, las cloacas, y se demostró que el PET-TC es más sensible incluso que la resonancia con contraste. Vamos a ver imágenes de osteomielitis crónica. Acá lo que les muestro es una imagen muy característica. Fíjense que es un niño, tiene todavía la fisis de crecimiento abierta, es una imagen bien delimitada, con un pedículo que se extiende hacia la fisis de crecimiento a nivel de la metáfisis, y con todo este edema alrededor, incluso algo de edema perióstico y edema de partes blandas. ¿Sí? Esto entra dentro de una de las lesiones más características de la osteomielitis subaguda crónica. ¿Sí? Esto es un absceso de Brody. Acá, como les comentaba, estas son las imágenes más características que vamos a ver de osteomielitis crónica, o para definirla, mejor dicho, que son el secuestro, el involucro, la cloaca y el absceso de Brody. El secuestro es el hueso necrosado, el que les conté recién, a ese que por todo el componente fisiopatológico que se genera, queda el hueso aislado, sin vascularización, y eso es un secuestro. Y hay bacterias secuestradas, por así decirlo, valga la redundancia, que permiten los episodios repetitivos de infección. El involucro es el hueso reactivo, el hueso perióstico neoformado, que trata de limitar la extensión de la infección, y la cloaca son los trayectos fistulosos que se generan desde el hueso hacia la superficie cutánea. ¿Sí? Acá vemos una cloaca, fíjense cómo en cortes secuenciales, axiales, podemos ver desde el absceso cómo el trayecto fistuloso va hacia la superficie cutánea. Esto es una cloaca. Bien, esto es una imagen de un secuestro, ¿sí? Que es este hueso esclerosado, rodeado por hueso de neoformación, que lo delimita, que es el involucro. ¿Sí? Esto es una imagen, como bien dice acá el resumen
¿sí? Del tercer mundo. Ojalá no se lleguen a ver estas imágenes. Esto significa que este paciente evolucionó muy mal, que tuvo mucho tiempo de evolución de la enfermedad, donde no se dio un tratamiento adecuado. Y la única forma de curar esto es sacando ese secuestro, que es un acúmulo de bacterias. Bien, hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Vienen bien? Bien, doctor, ¿Sí? excelente. Muy bien. Bueno, yo ahora traje unos casitos para repasar un poco todas las imágenes, distintas patologías. No sé si tienen ganas de participar o directamente voy hablando yo, y si no, los residentes que quieran ir participando, más que bienvenidos. Tómense un respirito y ahí vamos con los casitos del día a día. A ver, acá este paciente llegó por una caída de propia altura. Les voy a ayudar con algo. Este paciente tiene una fractura del fémur izquierdo, ¿no? Una fractura transcervical con impactación. ¿Alguien ve algo más además de la fractura? Rápidamente, si no lo ven, sigo hacia adelante. ¿Nadie se anima? Bueno, además de esta fractura, este paciente tiene un patrón permeativo de todo el acetábulo. Comparen lo que es el acetábulo lado derecho con el izquierdo. Y si miramos un poquito más, tiene una reacción perióstica y a la vez el hueso iliopubiano y parte del pubis, comparativamente con el otro lado, pierde un poco el patrón, ¿no? De cortical y hueso trabecular, donde ya todo parece más o menos lo mismo, con áreas líticas en su interior. Este paciente tiene una fractura patológica del fémur, ¿sí? Haciendo un análisis retrospectivo del paciente, veo que también tiene una columna donde había consultado por lumbalgia. Y acá, varias cositas para mencionar, ¿no? Primero, que tiene obviamente un desplazamiento anterior de este cuerpo vertebral sobre este. No le pongo número, porque ahora vamos a ver en el slide que sigue el desenlace, ¿no? Pero tiene una anterolistesis, posiblemente con una fractura, una espondilolisis, ¿sí? Y lo que me llamó la atención es que miren los pedículos. Miren este pedículo, miren este, y así vamos bajando. Y este pedículo, la verdad que está difícil de ver, ¿sí? Entonces, me voy un poco más y me voy a una tomografía previa que tiene el paciente. Miren la esclerosis que tiene este pedículo. Miren el corte axial, que se extiende desde el cuerpo hacia el pedículo. Ya cuando uno se va hacia la parte posterior, el arco posterior del pedículo, tiene que pensar una lesión maligna, ¿sí? Esto a la vez lo traigo para que vean la posibilidad de reconstrucción tridimensional, tanto con ventana ósea y esta ventana especial también que ofrece los distintos software de tomografía, que nos permiten caracterizar mejor las lesiones. Acá miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 apófisis transversas. Por eso les decía que esta, le podría haber dicho L4 sobre L5, pero me llamaba la atención esto, ¿sí? Tiene una mega apófisis transversa. Esto es una lumbarización de S1. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértebras lumbares y una sexta, que generalmente se le da por falta de fusión del sacro. Podría haber sido al revés, podría haber sido que tenga 4 y una sacralización de la lumbar, pero en la radiografía es difícil a veces de ver eso y uno requiere de un método más avanzado. Entonces este paciente, miren la tomografía de la cadera, ¿sí? Que les había mostrado al principio cómo tiene todo este patrón permeativo comparativamente, cómo se ve un acetábulo, la ceja anterior del acetábulo derecho normal, comparativamente con esta otra, y el hueso también del fémur bastante heterogéneo. Este paciente tiene un cáncer de próstata con metástasis óseas, tanto en la columna como en la cadera. ¿Sí? Es un casito interesante. Y la orden médica decía caída a propia altura, fractura de cadera, y tranquilamente podría haber pasado así, pero bueno, uno a medida que va viendo, como hay un dicho que dice en imágenes, mientras más veo, más veo. Uno se va haciendo el ojo con la práctica, así que mientras más imágenes vean, y obviamente acompañado de algo de lectura, van a poder hacer mejores
diagnósticos. Bien, segundo caso. Este paciente consulta por una infección de un stent ilíaco que ya fue removido y tiene una infección a nivel del psoas ilíaco del lado izquierdo, como pueden ver. Y acá un corte más distal, comparativamente el psoas del lado derecho, normal, y acá como podemos ver incluso una burbuja aérea, algo de líquido, tiene un absceso del psoas ilíaco. Hasta el momento, nada raro, ¿sí? Porque ya sabíamos que tenía infectado el stent. Continúa el caso, al paciente complicado, se le pide un estudio abdominal completo con contraste, donde podemos ver que tiene derrame pleural, ascitis, todo el absceso que ya habíamos mostrado en el psoas ilíaco, ¿sí? Y en el contexto tiendan que uno a veces dirige la mirada hacia, como les digo, el derrame pleural, el compromiso de órganos intraabdominales, y las partes óseas a veces pasan por alto, otras veces no, obviamente, pero bueno. Esto es el 12 de julio. Esto había sido el 11 de marzo. El paciente se complicó con una artritis séptica. Fíjense la erosión que se generó de la cabeza femoral. Miren el espacio que hay entre el acetábulo y la cabeza del fémur, comparativamente con el contralateral. Perdón que no hice una buena ventana ósea al momento de extraer las imágenes. Pero miren el 11 de marzo, el espacio articular como estaba, la cabeza femoral comparativamente, ¿sí? Eran bastante simétricas, por así decirlo. Y unos meses después, 2 meses después, hay una pérdida bastante importante de la morfología de la cabeza femoral, aumento del líquido intraarticular. Esto es una artritis séptica por contigüidad, ¿sí? Miren la resonancia. Miren todo el edema de partes blandas que tiene, ¿sí? Cómo está, esto es la resonancia, ¿no?, comparativa de la cadera derecha con la izquierda, el aumento del líquido. Miren, el líquido es heterogéneo, ¿sí? Esto se generó por contigüidad, una artritis séptica después de la extracción de un stent ilíaco infectado. Y el tiempo desde marzo hasta julio, a veces lo difícil que es, incluso dentro del mismo hospital donde hay muchos especialistas, muchas disciplinas viendo al mismo paciente, se hace difícil el tratamiento, ¿sí? Ahora están decidiendo qué es lo que van a hacer, si lo van a tratar por infectología o si le van a hacer una resección ósea de la cabeza del fémur. Impensado, ¿no? Digo, para ir pensando las cosas que pueden suceder después de la colocación de un stent, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Pero bueno, a veces los pacientes no son fáciles. Otro caso, acá. ¿Alguien ve la fractura, caída de propia altura, también del codo? ¿Sí? No sé si alguien la ve o puede decir dónde está la fractura. Bueno, la fractura acá se ve, ¿sí? Es difícil de ver, pero está. Pero principalmente la traigo esta imagen para ver con la tomografía. Y un signo que es el signo de la almohadilla grasa. Fíjense cómo en la radiografía aumentada está la almohadilla grasa anterior acá y la almohadilla grasa posterior es visible, que no debería verse esta almohadilla grasa, ¿sí? Esto es la reconstrucción de partes blandas de la tomografía. Esta es la grasa que debería estar localizada en la fosa coronoidea del húmero, y esta es la almohadilla grasa de la fosa olecraniana del húmero que debería estar ocupando este lugar, pero sin embargo está todo este líquido con una densidad parecida al músculo, probablemente sea sangre, es decir, una hemartrosis, que desplaza las almohadillas grasas. Y es un signo secundario de fractura en las radiografías. Obviamente, como quien dice con el diario del lunes, es más fácil ver que hay un trazo de fractura en la cúpula radial, y si volvemos hacia atrás, aún más claro ver que está el trazo de fractura acá, ¿no? Pero a veces nos tenemos que apoyar en estos signos secundarios del método diagnóstico inicial. Y en caso de ver estos signos, si no la vemos, porque puede ser que no se vea, decirle veo despegamiento de las almohadillas grasas como signo secundario de sinovitis, se sugiere estudio tomográfico a fin de descartar fracturas, porque a veces no se puede decidir o definir con certeza. Bien,
Otro caso, cuarto caso. Esto es un screening para descartar displasia de cadera, ¿no? A los 4 meses, que muchas veces sucede esto. A los 4 meses todavía no está osificado el núcleo de osificación de la epífisis femoral, ¿sí? En otras veces sí, a los 4 meses más o menos se osifica, pero hay veces que no. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver algunos signos o líneas que se trazan. Acá se las traje, una línea vertical que se traza desde la cortical medial de la diáfisis femoral, ¿sí? Y una línea horizontal que pasa por el borde superior del cartílago trirradiado. El cartílago trirradiado se llama porque partes del ilíaco, partes de la rama iliopubiana y parte va hacia la ilioisquiática, por eso es trirradiado. Y acá vemos el arco de Shenton, que es continuo en este caso, pero tranquilamente podría estar interrumpido como en el lado contralateral. Este paciente tiene una displasia de cadera del lado derecho y la imagen, unos meses después, ya con los núcleos de osificación en proceso, y el índice acetabular, fíjense que es de 36 grados, tiene una verticalización del techo del acetábulo comparativamente con el contralateral, y a la vez por la falta de estimulación, el núcleo de osificación no está tan osificado el del lado derecho, que es el displásico, comparativamente con el izquierdo. Este paciente tiene una displasia de cadera congénita. Otro caso. Este caso sospechan artritis séptica también, de una niña. ¿Sí? Esto fue el 7 de junio. Le pongo la fecha para que veamos la evolución ahora. Este ya es el último casito que les traigo. Como les decía, por radiografía la artritis séptica es muy, muy difícil de ver. A este paciente se le pidió una ecografía donde los hallazgos, la verdad que no eran tampoco significativos, así que se le pidió una resonancia. Si ustedes ven, comparativamente la resonancia del 7 de junio, si bien hay un poquito más de líquido interarticular en el lado izquierdo que el derecho, tampoco es tanta la diferencia y por eso fue que por ecografía tampoco se pudo hacer el diagnóstico, pero si afinamos un poquito el ojo, empezamos a ver que esta diáfisis femoral es distinta que esta. Tenemos áreas hiperintensas, hay un poco de edema de partes blandas, ¿sí? Acá en el plano coronal también lo mismo, podemos ver, y en el resto del fémur vemos todas estas imágenes. Esta paciente, más que una artritis séptica, tiene una osteomielitis. Esto ya es el 13 de julio. Fíjense cómo han aumentado los hallazgos, ¿sí? Cómo se ve todo infiltrada la médula ósea del fémur izquierdo, el edema de partes blandas. Incluso ahora hay edema de las partes blandas del lado contralateral. ¿Sí? Les muestro comparativamente la evolución el 12 de julio, 25 de julio del fémur. Cómo vemos este patrón de osteopenia, ¿sí? O un patrón permeativo comparativamente con el fémur contralateral, cómo empieza a haber borramiento de la cortical, e incluso en este momento las partes blandas, la verdad que no parecen tan alteradas, y ya tenemos una enfermedad avanzada, diagnosticada. Como les decía, la radiografía, si bien es muy útil porque es económica, porque es rápida, porque es de fácil acceso, etcétera, etcétera, muchas veces no nos deja ver ciertos hallazgos. Esto fue el 7 de junio, donde miren cómo estaba el hueso de ambos fémures, por así decirlo, bastante simétricos, y un mes después cómo evolucionó esta osteomielitis. También es un caso complejo que está siendo tratado en el hospital por múltiples especialidades, con múltiples ateneos al respecto, a ver qué se decide con esta niña. No son fáciles de tratar estos casos. Esto ya pasó a ser una osteomielitis crónica. ¿Sí? No encontré imágenes de secuestro, pero fíjense que acá ya empieza a haber una sutil reacción perióstica, que esto ya sería parte del involucro, ¿sí? Que se empieza a generar. Pero bueno, hasta acá hemos llegado. Estos eran los casitos que traje para compartirles de la vida real y que no, a veces no es tan fácil hacer los diagnósticos, que hay que tener muchas cosas en cuenta, hay que tener un buen diálogo con los colegas,
Y bueno, hasta acá llegamos y le quería agradecer también a mis maestros de Argentina, a mis compañeros de trabajo de allá, con quienes publicamos un artículo este año en La Resna de lesiones del sóleo, que los invito a que lo lean, y el que lo quiera obviamente me escribe y se lo comparto, no tengo ningún problema. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido y que les guste esta especialidad, esta subespecialidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Nicolás. Verdaderamente excelente la presentación, muy completa y con unos casos que en verdad nos permiten tener una información extraordinaria. Así que muchísimas gracias y muy agradecido en nombre del posgrado de nuestra Universidad del Zulia de Maracaibo, Venezuela. ¿Tenemos todavía para algunas preguntas, Edunice? Sí, todavía podemos hacer algunas preguntas si alguien desea realizar. Con todo gusto. No se escucha, creo que hay alguien hablando, pero no. Es importante aprovechar esta oportunidad porque esto no se observa ni se presenta todos los días. Así que Sí. aprovechen alguna duda, alguna interrogante que tengan, por favor. Bueno, hombro y rodilla. Acá pregunta Edilia Noguera. ¿Qué patologías son más comunes en el hombro y la rodilla? Bueno, lo primero que hay que hacer es diferenciar la población, ¿no? Por ejemplo, en patología de hombro, vamos a dividirla, por así decirlo, ¿no? A grosso modo, menores de 40, mayores de 40 años. Los pacientes jóvenes rara vez van a tener una lesión de los tendones del manguito rotador, ¿sí? Por ahí un poco más joven, entre los 20 y 25, que son deportistas amateurs, a veces con grandes exigencias, lo más probable es que tengan alguna lesión intraarticular o una inestabilidad de hombro. Hay que interrogar sobre las luxaciones o subluxaciones que hayan tenido. Y es raro que tengan una tendinopatía. ¿Sí? La tendinitis, como se le dice, que está mal dicho, es tendinosis, pero sí para los pacientes mayores. Los pacientes mayores generalmente es la patología más frecuente, por lejos, la tendinopatía del manguito rotador. ¿No? Que me da la luz, ahora recién me estoy viendo la cámara, cómo me veo. Se ve muy mal. Eso sería en hombro, ¿sí? Hay que pensar cuando el paciente es joven en inestabilidades de hombro, ya sean traumáticas por una luxación, donde el paciente se da cuenta que se le sale el hombro, y ahí hay que buscar Hill-Sachs, lesión de Bankart, etcétera, etcétera. Y si no tuvo un episodio claro, hay veces que tienen microinestabilidades, y ahí es donde entran a jugar las artrorresonancias, donde tenemos que descartar que haya lesiones labrales, hipoplasia de la glena, lesiones ligamentarias intraarticulares, todo ese tipo de patologías. En los pacientes mayores, lo más frecuente es que sea o una osteoartrosis de la articulación glenohumeral, ¿sí? Que eso se sabe que con una radiografía se puede ver, y si no con ecografía también podemos ver las tendinopatías asociadas. En rodilla, rodilla depende mucho de qué fue lo que pasó. Ahí es fundamental el interrogatorio. Una cosa es la patología degenerativa de la rodilla, donde está la artritis, la artrosis reumatoide me refiero, y la artrosis, donde hay un pinzamiento articular por generalmente disminución de la hidratación del cartílago, de los meniscos, donde empiezan a contactar las estructuras óseas y generan los cambios secundarios ya conocidos como esclerosis, geodas, osteofitos, cuerpos libres intraarticulares. Todo eso es degenerativo. Distinto a un paciente joven que tuvo una caída, tuvo un episodio de inestabilidad, tuvo un traumatismo, accidentes de tránsito, puede ser prácticamente cualquier patrón, o mejor dicho, no hay un patrón en los accidentes de tránsito. Acá que vemos bastante
accidente de tránsito, lamentablemente en pacientes jóvenes por accidente de moto, las fracturas son indescriptibles por clasificaciones, se fracturan de cualquier manera, se rompen cualquier cosa, y bueno, hay que repasar todas las estructuras. Otras son las patologías de los atletas, en la rodilla, pacientes que hacen salto, ¿no? Tienen la tendinopatía famosa del saltador, como tendinopatía rotuliana, y en pacientes niños jóvenes dan lo que es el Osgood-Latter, que es un desplazamiento de la tuberosidad anterior de la tibia por uso repetitivo o sobreuso de esa articulación de la rodilla. ¿Qué más? Bueno, más o menos hay un panorama. Si no hay otra pregunta, también aprovecho para decirle que el que más se equivoca es el que más aprende. ¿Por qué? Porque se equivoca una vez, mete la pata y le toca ir a leer y a estudiar para no quedar mal la próxima. Así que aprovechen equivocarse mientras son residentes, que el reto que les dan sus maestros no es de malo, sino es para que se despierten y aviven, y hay que leer y estudiar bastante, y todos los días se aprende, todos los días. No hay día que yo no aprenda algo nuevo. Así que, bueno, imagino que todos los que estamos acá también les pasa lo mismo. Así que bueno, a ver, Nelly Soto, con respecto al término tendinitis y tendinosis, lo tenía como dos términos diferentes. ¿Es así o solo tendinosis de hombro? Bueno, el tendinitis, la itis viene de inflamación, y ya está demostrado por distintos estudios. Si quiere ahondar en conocimiento, le recomiendo que lea Jill Cook, que es la experta en tendones. No hay inflamación de los tendones se degeneran, por eso se dice que es un proceso de tendinosis, donde hay una pérdida de la morfología del tendón, donde aumenta la matriz extracelular, ¿sí? Donde el tendón, por déficit en su fuerza, ya sea por carga o por compresión, lo que trata es de aumentar el grosor para suplir ese déficit, ¿sí? Y el tendón se degenera. Entonces ahí se genera la tendinopatía. No siempre que vemos un tendón degenerado es un tendón que duele. Hay veces que el paciente tiene el tendón prácticamente muy, muy degenerado y no tiene dolor porque compensa, y es una tendinopatía asintomática. Y otras veces vemos tendones prácticamente sanos con un episodio agudo, ya sea porque, no sé, empezó a hacer alguna actividad nueva en el gimnasio, o porque cambió el calzado y le aprieta el tendón de Aquiles, por así decirlo. Tenemos que ver, vemos un tendón normal, pero por ahí con mínimos hallazgos, como una paratendonitis en el tendón de Aquiles, ¿no? Hablando, o una bursitis retrocalcánea o retroaquiliana, y es lo que le genera el dolor. Y el tendón en sí está bien, pero el dolor le aparece en el tendón de Aquiles y uno pone tendinopatía aquiliana, o quien no sabe este término pone tendinitis del tendón de Aquiles, y bueno, y uno trata de ser lo más claro posible en el informe, o si es algún médico o colega que vemos frecuentemente, levantamos el teléfono, le explicamos y listo. Pero sí, eso no sé si quedó aclarada la pregunta de tendinitis y tendinosis. La tendinitis no se usa más, no usen tendinitis. Es tendinopatía degenerativa y puede tener dolor o puede no tenerlo. Entonces, tendinopatía con signos agudos o con sintomatología clínica, esa sería la respuesta. El nombre de la doctora Jill Cook. Si quiere después me escribe y le paso algún artículo de tendinopatía. Yamdri dice: buenas noches, mi nombre es Yamdri, quisiera preguntar, sabemos que la osteomielitis en fase aguda a veces es un reto en el diagnóstico por imagenología convencional. ¿Nos podría decir alguna manera para realizar un diagnóstico eficaz que podamos implementar en esta patología en sus etapas iniciales? Bueno, como les decía, es a veces muy difícil, depende del lugar, y el diagnóstico se hace en principio por resonancia magnética. Sí, si es que el paciente refiere el sitio doloroso. Si es un niño que no habla y simplemente presenta irritabilidad, fiebre, si sospecha algún foco infeccioso, a veces hay que hacer un centellograma óseo. Ahí va a ser la limitante la aparatología que cuente en el lugar, con la aparatología que cuente el lugar, o la posibilidad de derivarlo.
pero en principio sería con resonancia magnética, sobre todo en los casos más difíciles, y si la sospecha es sólida, digamos. ¿Hay algún tipo de estadio en la tendinosis? Acá no estoy entendiendo muy bien la pregunta. No hay una clasificación que diga grado 1, grado 2, grado 3. Lo que se trata de asociar es la alteración morfológica con el dolor del paciente y obviamente descartar otras patologías, ¿no? Que no tenga, que no sea un problema del tendón, y obviamente en el informe aclararle que tiene el resto de las estructuras o líquido interarticular, lo que fuera normal. Pero no, por el momento no hay una estadificación de la tendinopatía porque no tiene una relación entre cuán degenerado está el tendón y cuánto le duele. Como les decía antes, hay veces que hay tendones muy degenerados que no duelen y tendones prácticamente normales que duelen mucho. Por eso es que no se puede asociar. Y todo eso lo explica el artículo de Jill Cook. Sí, perfecto. Bueno, sí, sí. No hay, acá lo repregunta si hay mayor o menor grado de degeneración del tendón. Y no. Simplemente se dice que está degenerado, que está engrosado, si hay áreas de rotura o no, porque eso es otro tema, la rotura del tendón. ¿Sí? Acá creo que me salté una pregunta. No. Artículos para poder distribuirlo. Ah, bueno, listo. Sí, le paso todos los artículos que tengo, no hay ningún problema. Ya me copio el mail. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No, yo creo que ya terminamos con las preguntas. De verdad que, doctor, felicitaciones, excelente conferencia, excelente charla. Deseamos que nos siga acompañando con otros temas más, ¿no? Ya Bueno, lo molestaremos con otros temas más hacia adelante, igual que a su esposa, que bueno, también, con todo gusto, también no hay problema. No hay sí, problema. sí, que también me dijo Eduardo, mi hermano, que tenía mucho conocimiento, ¿no? En la parte de resonancia y todo. Sí, ella es más que nada de la parte de ginecología. Ginecológica, ajá, sí, 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 sí. Yo ahí es como que no me meto demasiado. sí. Pero también la tomaremos en cuenta yo, Bueno, con para todo gusto. próximos temas. Bueno, listo. Ahora le mando toda la bibliografía que tengo al respecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Nicolás, muy agradecido por su excelente presentación y un tema que es bastante difícil, pero con una buena y excelente forma de presentación que es abordable y accesible. Bueno, muchísimas gracias a todos, feliz noche y seguiremos en este tipo de actividades. Bueno, doctor, y a la doctora también, Muchas muchas gracias, gracias por un la abrazo. invitación. Hasta luego, buenas noches. Muy agradecido. Lo mismo, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche.